Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao Televisión. Esto es Upao Noticias. Vamos ahora a conversar con el doctor Humberto Enríquez Franco. Él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antón Orrego, para hacer un análisis de las elecciones, la segunda vuelta electoral del día de ayer, domingo 6 de junio. ¿Qué lectura nos dejan estas elecciones cuando todavía estamos en una situación de bastante incertidumbre a la espera de los resultados oficiales que proclamarían a quien va a asumir la presidencia de nuestro país? Es probable que, según se ha informado, el día de mañana o a más tardar el miércoles como máximo plazo, ya tendremos las cifras oficiales al 100%, considerando que se están contando voto a voto los votos, valga la redundancia, de las zonas rurales y también a la espera que lleguen las actas de los votos en el extranjero. Doctor Humberto Enríquez, bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctor, siempre es un gusto tenerlo en el programa y desde su experiencia como abogado constitucionalista hemos venido analizando durante todo este largo proceso de elecciones. Hemos llegado ya al final, culminaron las elecciones el día de ayer, estamos a la espera de los resultados oficiales. ¿Qué lectura tiene usted de esta jornada electoral, doctor Enríquez? Bueno, siempre desde la perspectiva de la teoría constitucional, podemos abordar este tema y sacar algunas conclusiones. En principio, parecía, ¿no?, que las distancias eran mucho más amplias entre los dos candidatos, pero ahora estamos viendo que las distancias se han acercado, se han acortado. Probablemente en un balotaje alguien tiene que ganar, definitivamente, pero el hecho de tener que esperar y esperar con paciencia, lógicamente, es una situación que nos da una primera conclusión. El Perú está polarizado, está dividido en dos sectores que aparentemente son irreconciliables. Uno, por un lado, un sector que, de acuerdo a lo que está en el Jurado Nacional de Elecciones, el programa del candidato Castillo, es un sector que camina tras el marxismo, el leninismo, maoísmo. Eso dice en su programa de gobierno. Es un programa mucho más socialista o comunista. Y en el otro lado, los que sostienen el modelo de desarrollo neoliberal dentro de una libertad y democracia. Ahí hay dos sectores. Esa es la primera conclusión que podemos llegar. ¿Cuál de los dos va a tener que triunfar en estas elecciones? Está muy complicado todavía, ¿no es cierto? Pero en un día o dos se definirá quién es el que va a ganar. Una segunda conclusión es que, estando tan polarizado el país, la primera obligación del que gane tiene que ser tratar de reconciliar al país. No podemos seguir en esta situación, porque esto nos podría llevar a situaciones muy peligrosas, muy peligrosas. Si hubiese la buena voluntad de los dos candidatos, yo creo que se tiene que armonizar intereses de ambos sectores, pero pensando en que el Perú es más grande que los intereses partidarios o personales. Me parece que por ahí podríamos ir sacando algunas conclusiones. Importante, doctor Enríquez, efectivamente, como usted lo ha dicho, esperemos con mucha paciencia los resultados oficiales y el resultado que se dé. Hay que respetar la voluntad popular, no hay que arengar a situaciones de violencia, que la gente se movilice.
en protesta ni nada, aceptemos de manera pacífica y civilizada los resultados que van en los próximos horas o días a formalizarse, a oficializarse por los entes respectivos del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, como usted muy bien lo ha dicho, doctor Enríquez, se ha demostrado durante toda esta campaña y se ha ratificado en los resultados parciales hasta el momento que el Perú está totalmente dividido, ¿verdad? Fragmentado, por un lado, en la zona Sierra Sur y casi todo el oriente, a excepción de Ucayali, que le dieron el voto a la candidata Fujimori, pero después mencionaba toda la Sierra Sur con altos porcentajes a favor de Perú Libre, del profesor Pedro Castillo. Y el norte, Tumbes, Piura de Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, etcétera, con el respaldo a la candidata Fujimori. ¿Qué lectura nos da estos resultados y quien gane, doctor, qué tendría que hacer para lo que ya usted algo ha mencionado, convocar a estos grupos tan divididos que han expresado su voluntad en las urnas el día de ayer? Bueno, yo diría que la reconciliación pasa por entender los mensajes que ha dado el pueblo en sus votos. Lo que quiere la población, definitivamente, y eso hay que aceptarlo, es un cambio. Que la situación no siga en un statu quo, en una situación todavía como la que hemos vivido. No, lo que hay que hacer es cambiar. Y los dos grupos han planteado cambios. El problema radica en que, ¿cómo haces cambios a favor de los que menos tienen o a favor de los más necesitados? ¿O lo haces a través de confiscaciones o de expropiaciones, como es lo que plantea la candidatura de Castillo? ¿O lo haces permitiendo de que siga habiendo crecimiento económico y destinar todos esos recursos a los sectores más necesitados? Ahí está el problema. Pero de qué cambio necesitamos, creo que los dos grupos, los dos sectores, han entendido que eso tiene que ser así, ¿no? ¿Cuál es ahí ya la perspectiva? ¿Cuál es la mejor manera? Eso sí es un poco preocupante porque ya hemos visto que los países que creen que con las expropiaciones, con las confiscaciones y repartiendo lo que hay, resuelven los problemas de mejor manera, hemos visto que por ahí no pasa el asunto, ¿no? Y lo estamos viendo en varios países de América, ¿no? Lo que permite justamente darle a los que menos necesitan es que se cree riqueza, sino cómo la distribuyes, ese es el problema, ¿no? Pero ahí está el tema. No sé si ahí podría haber un acuerdo, una especie de consenso, que no alteremos mucho, por lo menos, digamos, no movamos mucho el avispero, ¿no? Porque todas las inversiones se pueden ir a otros países. Y entonces nos podemos quedar un poco nosotros en la esperanza que nos han creado en el sentido de que podríamos mejorar la situación de todos los peruanos y podría ser una frustración, ¿no? Así es, doctor. Lo ideal sería que al margen del resultado, quien sea proclamado o proclamada presidenta del país, ambos grupos que han demostrado pues que tienen gran fuerza de influencia en el electorado peruano por los resultados, pues se pongan en una situación de conciliación, de acuerdo en una mesa de trabajo, que se puedan de repente equiparar los planes de gobierno, evaluar qué aspectos positivos de uno y otro se pueden rescatar en bien de lo que usted ha venido comentando, de atender las necesidades, las urgencias de ese cambio que piden las zonas que se han visto pues durante todo este tiempo olvidadas, marginadas, y que ha generado pues una sensación de resentimiento y hasta, duele decirlo, de cierto odio frente a una situación
tan polarizada como la que estamos viviendo aquí en estas elecciones presidenciales. Ahora, doctor, el otro aspecto también es el Congreso de la República. Sabemos de que, según las últimas elecciones, la mayoría está conformada por congresistas de Perú Libre. En un hipotético caso que resultara ganadora la señora Fujimori, ¿cuál tendría que ser el comportamiento del Parlamento para no caer en los errores de ya en las gestiones anteriores, donde se vio una bancada fujimorista que se encargaba pues siempre de boicotear o de entrampar o de obstruir todas las acciones que proponía el Ejecutivo? ¿Qué es lo que deberíamos desear, o mejor, cuál sería el comportamiento a partir del 28 de julio del Parlamento de la República? Bueno, ahí lo que tenemos nosotros que señalar es que si tenemos alguna posibilidad de vivir todavía en democracia, en las democracias hay que entender que no se hace siempre lo que uno quiere, sino lo que se puede. En consecuencia, los que quieren hacer lo que les parece, lo que quieren, van a terminar definitivamente dando un salto al vacío a través de un autogolpe, un golpe de Estado, etc. Acá lo que se requiere es madurez política, de tal modo que se pueda llegar a acuerdos en el Congreso. Históricamente, ningún presidente ha terminado su mandato si no tiene mayoría en el Congreso. Y esto lo podemos ver prácticamente desde no muy lejos, recientemente, con el presidente Fujimori, que no tuvo mayoría y cerró el Congreso, convocó de nuevo elecciones para tener mayoría en el Congreso. Después hemos visto que el caso del presidente Kuczynski llega sin mayoría en el Congreso y no termina su mandato. Luego asume su vicepresidente, peor, rompe con el Congreso y no termina tampoco su mandato, ¿no? Porque no hay una voluntad concertadora. Ahora, eso es histórico. Sin embargo, desde la época del 2000 hacia adelante, por ejemplo, Toledo no tuvo mayoría, pero pudo hacer mayoría con otros grupos en el Congreso. Y entonces, aun cuando el pueblo pedía que lo vaquen a Toledo, porque llegó a tener 6 o 7% de popularidad, sin embargo, pudo mantenerse los 5 años. Después de él vino Alan García, no tuvo mayoría en el Congreso, pero buscó alianzas con el fujimorismo, que lo apoyaba en el tema económico fundamentalmente, y logró hacer que su mandato culmine a los 5 años. Humala llegó sin mayoría en el Congreso, pero aliado con Toledo, formó una especie de mayoría en el Congreso y terminó su mandato 5 años. Ya con Kuczynski no se buscó formar mayoría, sino enfrentar al Parlamento. Y en ese enfrentamiento volvimos a caer que sin mayoría no hay forma de llegar los 5 años de gobierno. Entonces, la lección es esa. Cualquiera que gane, si es que no logra hacer mayoría en el Congreso, en alianzas estratégicas, sin que tú impongas todo, llegando a ciertos acuerdos, por ejemplo, tratemos lo de la pandemia, tratemos la crisis económica, ¿quién se puede oponer a eso? Pero si tú quieres llegar a un acuerdo diciendo yo voy a convocar una asamblea constituyente para dar una nueva constitución, va a ser bien difícil que en ese caso el candidato, por ejemplo, Castillo, si ganara, lograra terminar el mandato en el sentido positivo. Claro, puede cerrar el Congreso porque dirá yo hago cuestión de confianza, no me aceptan, cierro el Congreso. Bueno, pero convocar a otro y luego ¿qué va a pasar? Ese es el tema, ¿no? Igual la señora Fujimori tiene que haber aprendido que si no logra hacer alianzas, no va a poder tampoco concluir su mandato.
Eso es la lección histórica, Beto. Esto no es que yo lo invente, esto es histórico. Mira, todo el siglo XIX, las elecciones en los parlamentos han sido, digamos, por renovaciones por tercios. Entonces, en un momento el presidente tenía mayoría y gobernaba, pero luego en las elecciones por tercios perdía mayoría y no concluía el mandato. Por eso es que Leguía en 1920 cambió ese sistema y dijo, no señor, yo me elijo con mi parlamento y termino con él los 5 años, ¿no? Y por eso es que él tuvo mayoría en el parlamento y gobernó pues 11 años, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que escuchar de la voz de la historia, no de lo que uno quiere. Yo no pongo acá mis intereses ni mis preferencias, sino lo que yo estudio desde la perspectiva histórica y constitucional de lo que es el Perú. Perfecto, doctor. Clarísimo, doctor Humberto Enríquez Franco. Esperamos, como usted dice, de que en un caso que ganara la señora Fujimori o ganara el profesor Pedro Castillo, haya ese nivel de entendimiento, de concertación, de interés, de voluntad política, como usted muy bien lo ha mencionado, de trabajar articuladamente, sin confrontaciones, para evitar, como ya usted muy bien lo ha señalado, la historia lo dice así, está escrito, hay evidencias, no queremos un parlamento que se enfrente continuamente al Ejecutivo, porque al final los más perjudicados somos los ciudadanos, es el Pero país. Beto, igualmente al revés, tampoco un presidente que se enfrente siempre al Parlamento, ¿no? Así es, doctor. Debe haber equiparidad de fuerzas, tanto ejecutivo como legislativo, para poder garantizar un gobierno donde se respeten las libertades, que es lo más importante. Doctor Enríquez, muchas gracias, siempre muy amable por conversar con nosotros en esta edición de UPAO Noticias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y como siempre se dice, que Dios bendiga a este país. Muchas gracias. Necesitamos justamente hoy más que nunca de la bendición Hoy de más que Dios. nunca. Gracias, doctor Enríquez. Vamos a ir a Muy una bien. pausa y Gracias. regresamos con más información en UPAO Noticias.